He encontrado algo, y ahora soy la llave que abrirá la noche eterna. Huyan antes de que esto lo alcance. Esto no es un diario. Es una confesión. Una advertencia raspada en este mensaje que encontré en los restos de una mochila, con una tinta que mancha mis dedos de un rojo que espero que solo sea tinta. Si alguien lee esto, sepa que todo es cierto. Cada palabra. Y sepa que yo, Valeria Mendoza, lo desencadené. Pero no por maldad. Por estupidez. Por esa misión ciega que nos hace creer que podemos jugar con lo que no comprendemos. Todo empezó bajo tierra, donde solo debería haber habido tierra. Recuerdo la emoción, ese cosquilleo eléctrico que te recorre la espina dorsal cuando estás a punto de tocar la historia con las manos. No la historia de los libros, sino la real, la que ha estado esperando siglos. El aire era pesado, olía a polvo de concreto viejo y a la humedad que se filtra de las entrañas de una ciudad tan antigua como esta. México. Mi ciudad. La luz de nuestras lámparas frontales cortaba la oscuridad como cuchillos débiles, bailando sobre las paredes de tierra compacta y raíces secas. Val, ¿estás segura de que esto vale la pena? La voz de Andrés, mi Andrés, sonó justo detrás de mí, cargada de esa preocupación que siempre le ganaba a su curiosidad. Este lugar parece a punto de colapsar. Es estable, mentí, con una seguridad que no sentía. Mira las vigas. Aguanta. No le dije que había sobornado al ingeniero forense para que pasara por alto unos reportes de inestabilidad estructural. Los detalles aburridos siempre estorban en los grandes descubrimientos. Luis, el otro miembro de nuestro pequeño y clandestino equipo, golpeó suavemente una pared con el martillo de geólogo. Aquí, dijo, su voz reverberando de un modo extraño. Suena a hueco. Me abrí paso hacia él, mi corazón acelerándose. Mis dedos, ansiosos, palparon la superficie áspera hasta encontrar el borde de una losa diferente. Más lisa, con marcas de herramientas antiguas. No era moderno. Esto era viejo. Muy viejo. Ayúdenme, ordené, y no tuve que repetirlo. Entre los tres, con gemidos y esfuerzo, logramos mover la pesada losa. Se dio con un crujido sordo, revelando no otra capa de tierra, sino una negrura absoluta. Y de ahí, salió. Un olor. No era a tierra mojada. Era a flores marchitas. A copal rancio. A sangre seca. A algo metálico y dulzón que se te pegaba al paladar y te hacía querer escupir. ¡Qué asco!, masculló Luis, tapándose la nariz con el brazo. Pero a mí me electrizó. Ese era el olor de lo intacto. De lo sagrado. Es la ofrenda, susurré, más para mí que para ellos. El aroma sobrevive. Andrés me agarró del brazo. Valeria, esto no está bien. Huele a tumba. ¿Por qué lo es? Le espeté, con una sonrisa que ahora, al recordarla, me parece de una idiotez monumental. Es exactamente lo que buscamos. Me zafé de su mano y entré primero en el pasaje revelado. Era angosto, las paredes raspaban mis hombros. Y estaban talladas. Mis dedos temblorosos siguieron los surcos en la piedra, serpientes entrelazadas, cráneos sonrientes, y la figura repetida de un esqueleto con un cráneo de ojos vacíos y un collar de manos cortadas. Mictlantecutli. El señor del inframundo. El eco de sus órdenes. El pasaje desembocó en una cámara circular. Perfecta. En el centro, sobre un pedestal de basalto negro, descansaba un sarcófago de piedra oscura, bruñida por el tiempo. No era grande, pero irradiaba una presencia inmensa, opresiva. La tapa estaba grabada con la imagen completa del dios de la muerte, sus manos descansando sobre su vientre esquelético, su mirada vacía apuntando al techo de la cámara. Y alrededor del borde, una inscripción. Me acerqué, mi luz bailando sobre los glifos. Aquel que perturbe el sueño del devorador de almas, llevará su oscuridad al mundo del quinto sol, y será su siervo por toda la eternidad. El náhuatl era clásico, puro. Una advertencia perfecta. ¿Qué dice?, preguntó Luis, su voz un hilito tenso en la quietud. Tonterías, respiré, embriagada por la proximidad de la gloria. Solo maldiciones genéricas para ahuyentar a los ladrones. No suena genérica, insistió Andrés. Estaba pálido, su luz me iluminaba la cara desde abajo, haciendo sombras extrañas. Val, por favor. Esto no es una excavación, es una profanación. Vámonos. Su miedo me pareció pequeño. De mentalidad cerrada. Él, un arqueólogo. ¿Asustado por leyendas? Solo una mirada, dije, y mi voz sonó extraña, como si alguien más hablara por mí. Solo tenemos que ver. Extendí la mano. No hacia la inscripción, no hacia los bordes. Directamente hacia el centro de la tapa, hacia el pecho esculpido de Mictlantecutli. La piedra estaba helada. Tan fría que quemaba. Y bajo mis dedos, algo se dio.
No fue un mecanismo. No fue la piedra rompiéndose. Fue como si el universo mismo respirara hondo en ese lugar, contrayéndose, y luego, soltando. Una grieta negra, más oscura que cualquier oscuridad que hubiera visto, se abrió en el sarcófago con un sonido que no fue un sonido, sino la ausencia de él. Un silencio que gritaba. De esa grieta no salió polvo. No salió ningún gas. Salió un frío que no era del aire. Era un frío del alma, un vacío que chupaba toda esperanza, todo sonido, toda luz. Nuestras lámparas parpadearon y murieron, sumiéndonos en una oscuridad absoluta, palpable. Y en ese silencio total, en esa ceguera infinita, lo oímos. No un rugido. No un grito. Una risa. Baja, rasposa, como piedras moliéndose en las profundidades de la tierra. Una risa que no venía de ningún sitio y de todos a la vez. Y con ella, un olor nuevo se sumó al de la cámara, el de la carne podrida. Ahora lo sé. Esa no era una risa de triunfo. Era una invitación. Y la aceptamos todos, solo por estar allí. Yo fui la anfitriona. Él era el invitado de honor. La oscuridad fue total. Absoluta. Era como si alguien hubiera vertido alquitrán espeso en mis ojos y en mis oídos. El silencio era tan pesado que sentía la presión en los tímpanos. Luis. Jadeó Andrés, su voz un chillido estrangulado en la negrura. ¿Valeria? ¿Dónde están? Aquí. Grité, pero mi voz sonó ahogada, como si la oscuridad se le estuviera comiendo. Extendí los brazos, palpando ciegamente. Mis dedos encontraron la piedra fría del sarcófago. Retrocedí de un salto. Y entonces, la risa again. No era una sola. Eran miles. Millones. Susurros ásperos y crujientes que venían de todas direcciones, como si las propias paredes estuvieran riéndose de nosotros. Susurros en una lengua que mi mente reconocía pero no podía comprender, náhuatl, pero retorcido, podrido. Alumbren. Alguien encienda una maldita luz. Aulló Luis, y su grito terminó en un quejido ahogado. Escuché el sonido de unos dedos frenéticos golpeando el metal de una linterna. Un clic. Nada. Otro clic. Nada. No funcionan, gimió, y su voz estaba quebrada por el pánico. Nada funciona. De pronto, una luz tenue y enfermiza parpadeó en el centro de la cámara. No era de una linterna. Brillaba con un resplandor verde pálido, fosforescente, y emanaba de la grieta en el sarcófago. Iluminó justo lo suficiente para ver nuestras caras. Andrés, pálido como la muerte, con los ojos desorbitados. Luis, temblando incontrolablemente. Y yo, con la boca abierta en un grito silencioso. Y iluminó lo otro. Flotando sobre el sarcófago, como una mancha de aceite en el aire, había una figura. No era sólida. Era humo negro y forma de pesadilla. Podía distinguir, retorciéndose en esa nebulosa, docenas de manos esqueléticas, bocas abiertas en gritos silenciosos, y en el centro, un par de cuencas vacías que eran ojos, y una sonrisa demasiado larga, llena de colmillos finos y afilados como agujas. No era Mictlantecutli de los códices. Era la esencia de él. Su sombra hambrienta. Su promesa. Dios mío, susurró Andrés, y su voz estaba mojada de lágrimas. La criatura, no puedo llamarla de otra manera, giró lentamente, y aquellos ojos vacíos se posaron en Luis. No, balbuceó Luis, retrocediendo hasta estrellarse contra la pared. Por favor, no. La forma negra se lanzó. No como un animal, sino como una onda de frío, silenciosa e imparable. Envolvió a Luis por completo. No hubo gritos. Solo un sonido breve y húmedo, como un melón siendo aplastado por una roca. Y un crujido de huesos. La luz verde parpadeó, y cuando volvió, Luis ya no estaba. Donde él había estado, solo quedaba una mancha oscura y pegajosa en la pared, y su lámpara frontal, rota, en el suelo. Andrés vomitó. El sonido fue grotescamente normal en medio de aquella pesadilla. Yo no podía moverme. Estaba paralizada, mis ojos clavados en la cosa que ahora se desprendía de la pared, gotas de oscuridad goteando de ella, reorganizándose. Esos ojos vacíos se volvieron hacia Andrés. Corre, forcejeé por decir, pero mi voz no era más que un hilillo de aire. Andrés no lo pensó. Gritó, un grito raw de terror puro, y corrió hacia el pasillo de entrada. La criatura lo siguió, deslizándose por el suelo como una serpiente de humo, rápida, demasiado rápida. Yo me quedé allí, temblando, escuchando los gritos de Andrés que se alejaban por el túnel. Gritos que se cortaron de repente. De un solo golpe. Silencio. Luego, el sonido de algo arrastrándose de vuelta. La criatura reapareció en la entrada de la cámara. Más grande ahora. Más sólida. Podía ver los detalles de su cráneo, la textura áspera de su piel que era como ceniza compactada.
Olía a tumba abierta y a hierro dulce. Se deslizó hacia mí. No sentí miedo entonces. Solo un frío inmenso, una resignación absoluta. Iba a morir. Iba a ser aplastada como Luis, o lo que le hubiera pasado a Andrés. Se detuvo frente a mí. Su cara estaba a la altura de la mía. Esos ojos vacíos me miraron fijamente. No había ira. No había odio. Solo curiosidad. Hambre. Una de sus manos esqueléticas, hecha de sombra y hueso, se extendió. No me tocó la piel. Tocó mi pecho, justo sobre el corazón. Y entonces, no fue un golpe. Fue una intrusión. Un frío que quemaba como ácido me atravesó el esternón. No era un dolor físico. Era más profundo. Era como si toda mi esencia, mis recuerdos, mis miedos, mis amores, fueran bien desgarrados y reemplazados por algo viejo, infinito y vacío. Sentí como algo se enroscaba en mis venas, subía por mi garganta, se instalaba detrás de mis ojos. La criatura entera, la masa de oscuridad, comenzó a desvanecerse, siendo absorbida por el punto donde su dedo me tocaba. Se disolvió en mí, entrando en mi cuerpo como agua en una esponja seca. Cuando el último rastro de oscuridad desapareció, las luces de nuestras lámparas parpadearon y volvieron de repente, iluminando la cámara vacía. Yo me derrumbé de rodillas, jadeando. Estaba sola. Luis Gant. Andrés Gant. Pero no estaba sola. Lo sentí dentro de mí. Un peso frío y pesado en el fondo de mi estómago. Una presencia que observaba desde detrás de mis ojos. Un susurro ronco y antiguo en el fondo de mi mente, susurrando palabras en una lengua muerta. Y hambre. Un hambre terrible, retorciéndose en mis entrañas. Un hambre que no era por comida. Me levanté. Mis movimientos no eran del míos. Eran más fluidos. Más seguros. Olfateé el aire. El dulce olor a cobre y terror era embriagador. Y sabía exactamente de dónde venía. Salí de la cámara y comencé a arrastrarme por el túnel, following el rastro. Following el olor de Andrés. Salí del túnel arrastrándome. No caminé. Mi cuerpo se movía de una manera extraña, ágil, animal, como si mis huesos se hubieran rehecho para ser más eficientes, más sigilosos. La oscuridad ya no era un obstáculo. La veía con una claridad espantosa, cada contorno sharp, cada sombra cargada de matices que mis ojos humanos nunca habían captado. El olor me guiaba. Un rastro dulzón, metálico y cálido que flotaba en el aire frío del subsuelo. Andrés. Su terror tenía un aroma específico, ácido. Y su sangre. Esa era la parte más dulce. La presencia dentro de mí, el peso frío en mi vientre, susurraba en mi mente con una voz que era como el crujir de hojas secas y el rechinar de piedras. Sigue. Sigue el rastro. Es tuyo. Tú lo liberaste. Tú lo mereces. No era mi voz. Era la de él. Mictlantecutli. O lo que quedaba de él, ahora enredado en cada fibra de mi ser. Encontré a Andrés a mitad del pasillo de mantenimiento, cerca de la entrada que habíamos forzado. Estaba desplomado contra la pared, jadeando. Ileso. La criatura, yo, no lo había lastimado físicamente. Solo había bebido su terror, dejándolo vivo pero vaciado, con la mente rota. Su lámpara yacía a su lado, iluminando su cara cubierta de lágrimas y mocos. Val. Murmuró al verme arrastrarme hacia él desde la oscuridad. Sus ojos, vidriosos, se enfocaron con dificultad en mí. Eres tú. ¿Estás bien? Incluso así, en su estado, su primera reacción fue preocuparse por mí. El recuerdo de ese amor debería dolerme. Ahora solo avivaba el hambre. Lo hacía oler más, delicioso. Me puse de pie frente a él. Mi postura era round. Demasiado erecta, demasiado quieta. Val, tus ojos, susurró, y una gota de terror fresco, puro, surgió en su aroma. Sus pupilas se dilataron. Yo no dije nada. No podía. Mi boca estaba llena de una saliva espesa y ácida. El susurro en mi mente era un zumbido insistente, urgente. Toma. Es tu derecho. El primero de muchos. Saca la oscuridad. Alimenta la luz que ahora eres. Una luz que era negra como el alquitrán. Andrés trató de gatear hacia atrás, pero estaba paralizado por el pánico. ¿Qué te pasó? Por favor, Val. Mi mano se alzó. No era mi mano. Era más pálida, las venas se marcaban negras bajo la piel. Mis uñas parecían más largas, más afiladas. Se movió con una velocidad que no me pertenecía y agarró su brazo. La fuerza fue brutal. Inhumana. Oí el crujido del hueso bajo mi grip. Andrés gritó. Un sonido agudo, desgarrador. Y ese sonido,
Ese olor a dolor puro fue como prenderle un fósforo a la gasolina del hambre que me consumía. Ya no pude luchar. Ya no quise. Me abalancé sobre él. No fue un ataque de rabia. Fue devoción. Ceremonia. Mi mandíbula se tensó de una manera antinatural y se abrió más de lo que debería. No sentí los dientes afilados hasta que se hundieron en la carne suave de su cuello. El sabor explosionó en mi boca. Cobre, sal, vida. Calor. Él forcejeó, golpeándome débilmente, pero yo era una roca, un depredador anclado a su presa. Bebí. Tragué. Y con cada bocanada caliente que bajaba por mi garganta, el hambre insoportable se calmaba, biplast por una euforia embriagadora, un poder crudo y vibrante que recorría cada centímetro de mi cuerpo. La presencia dentro de mí ronroneaba de satisfacción. Sí. Así. Así es como se siembra el olvido. Así es como se abre la puerta. Cuando terminé, me separé de él. Me limpié la boca con el dorso de la mano, dejando una mancha roja brillante sobre mi piel pálida. Andrés yacía inmóvil, sus ojos abiertos, vidriosos, sin vida. Vacíos. Y entonces, lo vi moverse. Un espasmo. Luego otro. Sus miembros se contrajeron de forma violenta, antinatural. Se incorporó. Su cuello, destrozado y sangrante, sostenía su cabeza en un ángulo grotesco. Sus ojos, antes llenos de miedo y amor, ahora eran opacos, grises, sin ningún rastro de quién él era. Y su boca se abrió en un quejido bajo, gutural, que no era humano. Me miró. O miró a través de mí. Y olfateó el aire, como yo lo había hecho antes. Él también tenía hambre. La puerta estaba abierta. Yo había sido la llave. Y Andrés. Andrés era la primera semilla. El susurro en mi mente rió, una sound seca y cruel. Mira tu obra, Heral. Mira y regocíjate. El Mictlán no está debajo de la tierra. Está donde quiera que nosotros caminemos. Me di la vuelta y abandoné el túnel, saliendo a la estación de Metro Zócalo, ahora desierta a esas horas de la madrugada. Mi nuevo siervo, mi amor, mi primera cosecha, me siguió tambaleándose, con pasos torpes pero persistentes. Arriba, la ciudad dormía. Ignorante. Cálida. Llena de luz y de comida. Yo ya no era Valeria. Era la tumba que camina. Claro que sí. Entiendo perfectamente. Quieres que la infección comience de manera más sutil, como un rumor, un brote contenido que Valeria intenta controlar antes de que todo se desborde por completo. Vamos a reescribir la parte 4 con ese enfoque. Salir del metro a la plaza vacía fue como emerger de una pesadilla a otra ligeramente más tranquila, pero igual de opresiva. La luna aún colgaba alta, bañando todo en una luz plateada que parecía querer limpiar la oscuridad que habíamos traído a la superficie. Detrás de mí, Andrés, no Andrés, la cosa que una vez fue Andrés, se arrastraba, emitiendo ese quejido bajo y gutural que me taladraba el cráneo. El olor a su sangre seca y a la muerte que lo habitaba era un perfume nauseabundo que solo yo parecía percibir. La presencia dentro de mí, Mictlantecutli, pulsaba con impaciencia, como un parásito hambriento. El vigilante. Allí. Ofrécemelo. Es débil. Está solo. Mi mirada se clavó en el guardia que hacía su ronda nocturna junto a la catedral. Su silbido distraído cortaba la quietud. Vi su vida, su calor, su normalidad. Y el hambre despertó, feroz, retorciéndose en mis entrañas. No, musité entre dientes, apretando los puños hasta que mis uñas, más largas, más oscuras, clavaron en mis palmas. Él no. Nadie más. El susurro en mi mente rugió de frustración, una onda de frío que me hizo estremecer. Es tu derecho. Tu destino. Suelta el freño. Pero me negué. Con toda la fuerza de voluntad que le quedaba a la Valeria que una vez fue, forcé mis pies a moverse en la dirección opuesta, arrastrando conmigo el peso muerto de mi conciencia y del instinto. Vamos, le ordené a la criatura que había sido Andrés, con una voz ronca que no sonaba humana. Para mi sorpresa, tambaleándose, me siguió. Una parte de mí, la parte poseída, sintió una satisfacción perversa al ver su obediencia. Era mío. Mi primera y macabra sierva. Escondimos nuestros rastros lo mejor que pudimos. Lo arrastré a él, a través de callejones traseros, evitando las cámaras de seguridad, hasta llegar al pequeño departamento que Andrés y yo compartíamos cerca del centro. La puerta se cerró a nuestras espaldas con un clic que sonó como un portazo final en mi vida anterior. Encerrarlo en el baño fue una pesadilla. Forcejeó, gruñó, trató de morderme. Sus ojos grises, vacíos, no reconocían el amor que alguna vez nos tuvimos. Solo veían carne. Solo olían sangre. Al final, logré encerrarlo, amarrar la manija con un cinturón. Sus golpes sordos contra la puerta de madera se convirtieron en el latido constante de mi nueva realidad.
Los siguientes días fueron un infierno de dualidad. De día, era Valeria. Intentaba actuar normal. Lavaba la sangre de mi ropa. Respondía a emails de la universidad con excusas vagas. Miraba por la ventana a una ciudad que seguía con su vida, ignorante del monstruo que se gestaba tras la puerta de mi baño. Pero de noche él ganaba fuerza. El hambre era un animal vivo royéndome por dentro. Cada vez que un vecino se reía tras su puerta, cada vez que olía a comida caliente desde otro departamento, la voz susurraba, persuasiva, cruel. Uno solo. El de arriba. El que siempre pone música alta. Nadie lo extrañaría. Sería rápido. Y yo salía. No a cazar. A recolectar. Palomas de la plaza. Gatos callejeros en los callejones. Era rápido, silencioso. Mi fuerza sobrenatural hacía el trabajo limpio. La sangre caliente de esos animales pequeños aplacaba momentáneamente el vacío horroroso en mi vientre y calmaba los susurros de Mictlantecutli, como darle un chupete a un bebé monstruoso. Pero no era suficiente. Nunca lo sería. Y luego, el error. Un gato se me escapó en el callejón, maullando de terror. Un homeless que dormía en una caja de cartón se despertó sobresaltado. Sus ojos se encontraron con los míos, iluminados por la luz de la luna, brillando con un verde antinatural. Vio la sangre alrededor de mi boca. Vio la sombra alargada y antinatural que proyectaba. Gritó. Huyó. Al día siguiente, los rumores empezaron. Primero en el mercado de la Merced. Hablaban de una bruja o un chupacabras en el centro. La gente se reía. Pero yo veía las miradas de recelo. Los grupos de Facebook de vecinos empezaron a llenarse de posts sobre mascotas desaparecidas. De un olor extraño en los callejones. La semilla del miedo estaba plantada. Y entonces, el golpe final. Los golpes en la puerta del baño se volvieron más fuertes. Andrés, la cosa, estaba volviéndose más fuerte. Más desesperada. Anoche, la puerta cedió. No del todo. Solo se quebró un panel de madera. Pero fue suficiente. Su mano, pálida, con venas negras, se abrió paso por el agujero, arañando el aire, buscándome. Y el sonido que salió de su garganta ya no fue un quejido. Fue un grito agudo, de una rabia y un hambre infinitas que resonó en todo el edificio. Los vecinos debajo llamaron a la policía. Ahora, afuera de mi departamento, oigo las sirenas acercarse. Los pasos en las escaleras. Voces serias, preguntando por el disturbio. Mictlantecutli ríe dentro de mí, un sonido de triunfo húmedo y antiguo. Llegan las ofrendas. Ya no puedes contenerlo. Deja que fluya. Deja que el Mictlán respire. Sé que es cierto. La cuerda se ha tensado hasta el límite. Cada golpe contra la puerta del baño es un martillazo en mi cráneo. El hambre es un fuego que quema mis entrañas. La presencia del Dios es una losa aplastando lo que queda de mi voluntad. Los golpes en la puerta eran ensordecedores. Cada embestida de la cosa que había sido Andrés hacía temblar las paredes del departamento. La madera del marco se resquebrajaba, llovían astillas como confeti macabro. «Policía. Abra la puerta». Una voz autoritaria, tensa, cortó el aire desde el otro lado de la puerta principal. Mictlantecutli dentro de mí exultó. Su alegría era un éxtasis venenoso que recorrió mis venas. «Sí. Invítalos a pasar. La festividad está por comenzar». «No», jadeé, apoyando las manos en la mesa, sintiendo como mis uñas se alargaban, como se curvaban contra la madera. «No, pueden entrar». Era una mentira. Lo sabía. Él lo sabía. El forcejeo era inútil. Cada célula de mi cuerpo, cada instinto que no era mío, anhelaba la sangre que latía justo al otro lado de esa puerta. El hambre era un dolor físico, un vacío que me retorcía las entrañas, prometiéndome paz solo si cedía. Último aviso. Forzaremos la entrada. Un golpe seco y metálico contra la cerradura de la puerta principal. Un clic forzado. El sonido fue el detonante final. La puerta del baño estalló hacia afuera. Andrés surgió de la nube de astillas. Ya no tambaleaba. Se movía con una agilidad espeluznante, depredadora. Su piel estaba pálida como la ceniza, surcada por venas negras que latían con una energía profana. Sus ojos eran pozos de una oscuridad absoluta, y su boca, manchada de sangre seca y de algo más oscuro, se abrió en un gruñido que era puro odio y hambre. La puerta principal se abrió de golpe. 2 agentes de policía irrumpieron, pistolas en mano. Sus rostros, primero severos, se descompusieron en puro horror al ver la escena, a mí, con mi postura deformada, mis ojos brillando con un verde enfermizo, y a la cosa que se abalanzaba sobre ellos con una velocidad sobrenatural. «¡Alto!», gritó uno, y disparó. El estruendo llenó el pequeño departamento.
La bala impactó en el hombro de Andrés. No sangró. Solo un chorro negro y espeso salpicó la pared. Ni siquiera se inmutó. Se lanzó sobre el primer agente. Esta vez no fue un mordisco. Fue una devastación. Sus manos, con uñas como garras, desgarraron el uniforme, la carne, la vida. Los gritos de la gente fueron ahogados por el sonido de su propia garganta siendo destrozada. El segundo agente disparó una y otra vez, su rostro una máscara de pánico. Las balas perforaron el cuerpo de Andrés, inútiles. Una de ellas pasó silbando junto a mi cabeza y se incrustó en la pared. Y algo en mí se rompió. El sonido del disparo. El olor de la sangre fresca, caliente, rociando el aire. El terror de la gente superviviente. Fue la gota que colmó el vaso de mi ya debilitada humanidad. El susurro de Mictlantecutli se volvió un rugido en mi cráneo, y ya no luché contra él. Lo abracé. Mío. La palabra no fue un susurro. Fue un mandato que estalló desde mi garganta con una voz que no era la mía, grave, rasposa, como piedras moliéndose en las profundidades del tiempo. Me moví. No fui yo quien corrió. Fue el hambre. Fue la oscuridad. Fue el Dios. Esquivé a Andrés, que seguía ensañándose con el primer agente, y me abalancé sobre el segundo. Él gritó, me apuntó, pero yo era demasiado rápida. Mi mano, mi garra, se cerró alrededor del cañón de la pistola y lo doblé como si fuera de plastilina. Su otro puño me golpeó la cara. Ni lo sentí. Lo empujé contra la pared. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia. Vi el reflejo de mis ojos, completamente negros ahora, sin rastro de blanco, solo un punto de verde fétido en el centro, en sus pupilas dilatadas por el terror. Por favor, suplicó. Y entonces, mordí. No fue para alimentarme. Fue para sembrar. Mi mandíbula se abrió de una manera antinatural y mis colmillos, largos, afilados, negros, se hundieron en su cuello. Inyecté en él la esencia del Mictlán, la oscuridad que ahora me habitaba. No fue sangre lo que inyecté, fue nada. Fue el olvido. Fue la muerte viviente. Lo solté. Él se desplomó, tosiendo, convulsionándose. Su piel palideció al instante, sus venas se ennegrecieron bajo la superficie. Y entonces, se detuvo. Se incorporó. Sus ojos se abrieron. Grises. Vacíos. Olfateó el aire. Miró hacia la puerta abierta, hacia los gritos que empezaban a sonar en el edificio. Emitió el mismo quejido gutural. Otro. Otro ciervo. Mictlantecutli rió a través de mí. Una risa que era un terremoto en mi alma. Sí. Así. Ahora todos. Por todas partes. No hizo falta una orden. Andrés y el nuevo convertido salieron por la puerta, hacia el rellano, hacia los vecinos que curiosos y aterrados asomaban por sus puertas. Los gritos se multiplicaron. Se mezclaron con sonidos de puertas siendo derribadas, de vidrios rompiéndose, de festín. Yo salí tras ellos. Ya no era una persona. Era un vértice. Un epicentro de peste. Cada persona que mis hijos mordían caía, y en segundos se levantaba, uniéndose a la horda. El contagio era instantáneo. Imparable. El edificio, otrora lleno de vida mundana, se convirtió en una trampa mortal, en un útero de monstruos. Desde una ventana rota en el rellano, miré hacia la calle. La ciudad brillaba, inocente, bajo las primeras luces de la tarde. Los coches circulaban. La gente paseaba. Pero el rumor ya no era un rumor. Era un grito. Y se estaba extendiendo. Siento como mi conciencia, los últimos fragmentos de Valeria, se disuelven como azúcar en la sangre negra que ahora es mi esencia. Pronto, solo quedará la diosa. La Heraldo. La plaga. Este mensaje es mi último acto de rebeldía. Mi último susurro antes de que el grito lo ahogue todo. Si alguien encuentra esto, huya. No mire atrás. No subestime los rumores. La pesadilla no empezó con ejércitos de muertos. Empezó en un departamento, con una puña rota y los quejidos de lo que una vez amé. Yo aún intento controlarlo. Intentó contenerlos, intentó ser Valeria. A él tras la puerta. Huyan. No miren atrás. No subestimen la oscuridad que se arrastra por las calles que alguna vez caminaron. Porque cuando yo falle, cuando finalmente suelte esta rienda que me está destrozando, será el fin de todo lo que conocen.